Buen día. Al grupo número 4, conformado por María José Sosa y Josbert Chacón, nos corresponde hablar sobre la técnica del fichaje y el instrumento la ficha. Bien, el fichaje es una técnica que consiste en extraer segmentos de información de fuentes documentales, por ejemplo, extractos de libros, artículos de periódicos o revistas, registros históricos, entre otros, que son útiles para una investigación. La principal utilidad de esta técnica es la síntesis de información que se logra, que posteriormente podrá organizarse a conveniencia del investigador. Es la técnica por excelencia cuando se está desarrollando una investigación documental. Entre las ventajas que tiene la técnica del fichaje podemos encontrar que posibilita la estructura ordenada y lógica de la información, facilita cotejar las citas de los autores consultados, ayuda para una consulta rápida, es una fuente de información creciente y flexible que permite anotar en forma concisa y organizada las ideas principales y además permite clasificar y manejar con facilidad los datos recogidos. Por su parte, entre las desventajas podemos encontrar que puede llegar a tomar mucho tiempo en realizarse, que requiere de cierto entrenamiento y capacidad de síntesis, ofrece poco contenido de libros u obras. Si son en físico, pues se pueden llevar gastos en papel, carpetas, ficheros. Cuanto mayor sea el temario, pues mayor va a ser el número de fichas y a su vez, pues esto puede llegar a ocupar un gran espacio de almacenamiento. En cuanto a la ficha, es un instrumento que permite el registro e identificación de las fuentes de información, así como de acopio de datos o evidencias, ya sea en físico o de forma electrónica. Las fichas permiten ordenar y clasificar los datos consultados, incluyendo observaciones o críticas, facilitando la redacción en la investigación. Es una constante fuente de información, creciente y flexible. ¿Para qué sirven las fichas? Bueno, una ficha se lleva a cabo para uso personal, especialmente en el área de investigación, pues contiene todo lo que el individuo considera necesario, ya que almacena breves valores o críticas del tema a investigar y además pues se mantiene un orden. Gracias a su estructura, es posible contar con buenas fuentes de información al indagar sobre una temática de relevancia y estudiarla. Esto resulta de particular importancia a la hora de elaborar la bibliografía de un trabajo de investigación, dado que suelen emplearse muchos y diversos libros, artículos y documentos. Entre las características de una ficha, pues presenta una serie de elementos que permiten al investigador desenvolverse con facilidad en su tema de estudio, ya que se caracterizan por ser un tipo de resumen que puede identificar obras literarias de toda clase, ayuda a conocer con brevedad el contenido que presenta un material, posee citas y referencias para mayor facilidad, apoya la producción de textos académicos y además pues cuenta con diferentes partes en las que se puede organizar la información con facilidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Josbert Chacón y continuaré hablándoles sobre la ficha. Como ya María José les había comentado, el fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores para recolectar y almacenar información. Y la ficha contiene una serie de datos de forma ordenada, clasificada, facilitando la redacción de la investigación. En este punto es importante hablar sobre la estructura de la ficha. La estructura básica contiene los siguientes elementos: autor, título del libro, revista u obra, nombre de la editorial, lugar de la creación, año de la publicación, edición y en algunos casos el nombre del traductor cuando se trata de un ejemplar traducido y además el número de páginas e ilustraciones en el caso de las presentes. Aquí podemos ver un breve ejemplo. En este caso el apellido y el nombre, que sería Linger Ingeborg. El apellido siempre debe ir en mayúscula, seguido del nombre en minúscula, el título, que en este caso sería El Ártico, un ecosistema perdido, la editorial, que sería Editorial Difusora, el lugar, que sería Madrid, puede ser la ciudad o el país, el año de la publicación, 1995, primera edición, el nombre del traductor, que sería Jorge Montalvo, el número de páginas, 369, y el número de fotografías, 366 fotografías. Es importante también hablar sobre la clasificación de las fichas. Las fichas se clasifican en bibliográficas o de trabajo. En el caso de las fichas bibliográficas, nos encontramos con el primer punto, las fichas de obras independientes, las cuales pueden ser con un autor, con dos autores, sin autor, inéditas, de documentos y de hojas sueltas. También nos encontramos con las obras bibliográficas de tipo artículos o ensayos, las cuales se pueden ver reflejadas cuando se quiere citar, por ejemplo, congresos, obras completas, revistas o periódicos. Por su parte, también nos encontramos con las fichas de trabajo. Estas pueden ser textual, que es cuando la información registrada es una copia textual del documento consultado. En este tipo de fichas se toma nota de todos los datos o ideas que son de importancia. Pueden ser cortas
cuando son inferiores a 40 palabras o largas que sean inferiores a 40 palabras. Las fichas de resumen. Estas contienen el resumen de un libro completo, de un capítulo o de un apartado de manera general. Permiten guardar cualquier tipo de datos, siendo más importante captar la idea principal que está estudiando el autor de la fuente estudiada. Estas fichas deben contener los datos de la obra y el análisis del autor. Las fichas mixtas. En este tipo de fichas se muestra el texto en el cual se encuentran las partes que presentan ciertas dificultades para sintetizar, o que son representativas de la ideología o el estilo del autor, o que contienen datos particularmente importantes. En cualquiera de estos casos debe llevar las comillas. También existen las fichas de campo. Estas sirven para recolectar información sobre la población a investigar, anotando los hechos más significativos. Requiere de los siguientes datos: temas de la investigación, nombre del investigador, institución, lugar, fecha, hora, y los datos de la fuente como la edad, sexo y ocupación. Por su parte, también existen las fichas críticas. En este tipo de fichas se hace una crítica o opinión sobre el tratamiento de un tema particular, ya sea una obra literaria, didáctica, televisiva o documental. En ellas se plasma una opinión personal o crítica que puede ser favorable o contraria de lo puesto del documento. Y finalmente tenemos en la clasificación de las fichas de trabajo, la ficha personal. Estas se utilizan para las anotaciones interpretativas. En el caso de que en ellas se haga mención de algún autor u obra, no se necesita llevar la referencia bibliográfica, pero sí una clasificación. Es importante conocer la diversidad de las fichas bibliográficas que se pueden utilizar al momento de registrar los datos esenciales de un libro. En consecuencia, es necesario tener presente los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos la obra independiente con un autor. Aquí podemos ver el apellido en mayúscula, seguido del nombre del autor en minúscula, el título de la obra, el lugar que sería Caracas, la editorial Parapo, el año 1987, que es el año de la publicación, y el número de páginas 319. Como segundo ejemplo, obras independientes con dos autores. Tenemos los nombres de los dos autores, el lugar, la editorial, la edición, el año y el número de páginas. En el caso de las obras independientes con más de dos autores, se coloca el nombre del primer autor seguido de la palabra otros. Se coloca el título de la obra, el lugar, el año de la publicación y el número de páginas. En el caso de las obras independientes sin autor por título, se coloca el título de la obra, que en este caso sería Materiales para el Estudio del Impacto Ambiental, el año de la publicación y el organismo del cual ha sido extraído de la obra seguido del año de la publicación. En el caso de las obras independientes sin autor por institución, se coloca la institución de la cual ha sido extraída la obra, el título de la obra, que en este caso sería Materiales para el Estudio de Impacto Ambiental, el año de la publicación y el lugar de la publicación. En el caso de las obras en colección, se coloca el apellido y el nombre del autor, como siempre el apellido debe ir en mayúscula, seguido el nombre en minúscula, el nombre de la obra, que sería Bosquejo Histórico de la Revolución en Venezuela, la colección de la cual ha sido extraída, el lugar, el año de la publicación y el número de páginas. En el caso de las fichas de tipo homenaje al Congreso, se coloca de igual manera los apellidos y el nombre del autor, seguido del título de la obra, y se coloca la palabra homenaje a la persona que se quiera homenajear, valga la redundancia, el lugar de la publicación, la editorial, el año y el número de páginas. En el caso de las fichas de tesis de grado, se coloca el autor, como siempre el apellido debe ir en mayúscula, seguido del nombre, el título de la obra, se debe colocar la frase tesis para optar al título de la especialidad de la cual vaya a egresar la persona, el año de la publicación, el país también y el número de páginas. En el caso de las fichas de resumen, se debe colocar un breve resumen del artículo del cual se quiera, del artículo de que se haya extraído la obra. De igual manera, se colocan los apellidos, el año de la publicación y el número de páginas. En el caso de las fichas mixtas, se coloca también un breve resumen, pero este debe ir estructurado con comillas, se coloca el número de páginas y de igual manera se coloca la fecha de la publicación. En el caso de las fichas de campo, estas sirven para recolectar información sobre la población a investigar. Es importante tomar en cuenta que esas fechas deben tener el tema de la investigación, el nombre del investigador, la institución, el lugar, la fecha y la hora, y finalmente los datos de la fuente como la edad, el sexo y la ocupación. En el caso de la ficha crítica, en este tipo de fichas se extrae la crítica más importante, ya estas fichas son más personales. Eh, Se coloca un breve resumen sobre lo que se quiera hablar y también debe llevar el año de la publicación, el lugar, la editorial y el número de páginas. Ok, chicos, esto ha sido toda nuestra exposición y espero que les haya gustado. Gracias por su atención.